Imagina un viaje a través de Irlanda del Norte, donde las páginas de las Crónicas de Narnia cobran su vida en los pintorescos pueblos costeros de Kikil, Rostrevor y Warren Point. El sendero de Morning Coastal se convierte en el camino de las Águilas Blancas, donde Aslan, el Rey León, lidera a su ejército hacia la victoria. Keukennu, un tesoro escondido en la costa de Irlanda del Norte, pueblo costero con encanto, presume de un ambiente acogedor y calles pintorescas, donde se mezcla la tradición irlandesa con la modernidad, y nos vamos a descubrir los secretos mágicos de Narnia. Iglesia de Colmans, cerca de Kinghill. La particularidad es que el cementerio está al lado de la iglesia. La razón por la presencia de cementerios junto a las iglesias se debe a una combinación de factores históricos, religiosos y culturales. Y nos dirigimos a Keukennu Park. Es un parque forestal y una antigua finca rural ubicada en las afueras del pueblo de Rostrevor, en el condado de Down, en Irlanda del Norte. El parque es conocido por sus hermosos paisajes que incluyen bosques, montañas y vistas al mar. Cuenta con una red de senderos para caminatas de diferentes longitudes y dificultades, con una serie de senderos para ciclismo de montaña que serpentean por los bosques y las montañas. Hay muchas áreas de picnic en el parque, perfectas para disfrutar de un almuerzo o una cena al aire libre. Este sitio es llamado un bike park, un parque de bicicletas. La gente sube en el coche hasta este sitio y se descuelgan por las faldas en las bicicletas. O sea, es un parque únicamente para ciclistas. Mucha gente viene también a caminar en toda esta zona, es como una de las partes altas aquí en Irlanda. El escritor Lewis, viviendo en todas estas montañas, se inspiró para las Crónicas de Narnia. Después de buscar dentro del ropero los niños, se encontraron un paisaje como estos. Es un gusto caminar por estos bosques, no hay peajes, no cobran la entrada por sectores y es muy seguro. Si estás de acuerdo conmigo, regálame un like. Animales que hablan, mucha historia es lo que se cuenta en las Crónicas de Narnia. Es un lugar ideal para pasar un día al aire libre. Ofrece algo para todos. El parque está abierto todos los días del año de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se puede traer la propia comida y bebida al parque o comprarla en el centro de visitantes, y es para donde vamos. Calentarnos un poquito antes de seguir el recorrido del pueblo. Es raro venir ya. Sí. Se supone que en la tetera uno puede preparar varios y ahí es la leche para uno tomarse varios. Los Narnia Cloudmoor Trails son una serie de rutas de senderismo que atraviesan el Kinloch Forest Park. Los senderos llevan el nombre de las Crónicas de Narnia. Se dice que el autor se inspiró en el paisaje de las montañas de Mourne, que se pueden ver desde el parque. Un recorrido donde cuentan la historia de Narnia. Y la inspiración de Lewis de lo que era Narnia lo tenemos en esta parte. Las Crónicas de Narnia. Estamos recorriendo una representación que hicieron del cuento como tal. Y un poco embolatado en el bosque, me encuentro con uno de los personajes principales. Nos encontramos al señor Castor. En medio del bosque, los lobos feroces. Y en este sitio, en la sabiduría, nos encontramos al rey de Narnia. Y llegamos al castillo, donde la gente se quedaba congelada. Y después de una fuerte batalla, se llegó a la coronación, al final de la película. Y al lado de este parque llegamos a Rostrevor, una base ideal para explorar las montañas de Mourne y la región circundante. El pueblo también es un gran lugar para relajarse y disfrutar del ritmo de vida lento. Si quieres preguntar o comentar algo, hazlo en la parte de abajo del video. El río Kelbrony atraviesa el pueblo y el bosque de Rostrevor se encuentra cerca. Estamos dentro del distrito de Newry, Mourne y Down.
es mucha la tranquilidad que se tiene en estos pueblos. La historia de Rostrevor se remonta a miles de años. Evidencias arqueológicas sugieren que la región estuvo habitada desde la Edad de Piedra con cazadores-recolectores que frecuentaban sus costas y bosques. Con el tiempo, los celtas se establecieron en la zona dejando su huella en la cultura y en el idioma local. La llegada del cristianismo en el siglo V después de Cristo marcó un nuevo capítulo. Con la construcción de iglesias y monasterios se convirtieron en centros de la vida comunitaria. En el siglo XII, la conquista normanda de Irlanda trajo consigo cambios significativos. La arquitectura de la zona es muy particular. Durante este periodo, la población experimentó un crecimiento con la llegada de los nuevos colonos y el desarrollo de la agricultura y el comercio. A lo largo de los siglos, Rostrevor ha sido testigo de numerosos eventos y cambios, logrando perseverar su encanto y carácter único. En la actualidad, la localidad se enorgullece de su rica historia y patrimonio cultural, ofreciendo a los visitantes una experiencia única y memorable. Tenemos a Rostrevor. Aquí estamos en Irlanda del Norte. Si pasamos una península al otro lado del mar, ya tenemos Irlanda del Norte. Ahí hacia allá ya tenemos la República de Irlanda. Los paisajes, la tranquilidad, la calidez de su gente, un paraíso donde termina uno amando el frío. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Vamos bordeando el río Kelverney, por un camino que nos lleva a la Cañada de las Hadas, por unos pastizales privados donde pastan las ovejas, disfrutando de una tranquilidad eterna y regresando de nuevo al parqueadero donde dejamos el vehículo. Tomamos de nuevo la vía que conduce a la República de Irlanda, pero llegamos a Warren Point, una pequeña ciudad en el condado de Down, ubicado en la costa sur del mar de Irlanda, cerca de la frontera con la República de Irlanda, conocida por su belleza natural, su rica historia y su ambiente acogedor. La ciudad está ubicada a poca distancia en automóvil de Belfast y Dublín. Warren Point, justo en el medio de una plétora de problemas viejos y nuevos en torno al Brexit. Y culminando la bahía nos encontramos en un pueblo portuario, estamos en Warren Point. El puerto de Warren Point es una pieza clave en el comercio marítimo de Irlanda del Norte. Es el segundo puerto más activo de la región y puede gestionar distintos tipos de carga y tráfico rodado. ¿Cómo irnos de Irlanda sin probar playa? No, así sea el frío más tenaz, allá nos vamos a meter y más por una tradición. ¿Qué dice Marcela? Sí, no queda otra. Pero para allá vamos a chupar frío, hijo de madre. ¿Cuántas veces, Fabián? ¿Cuántas veces? Primera vez. Yo también, mijo. Cumpliendo la tradición. La tradición a chupar frío como un berraco, mijo. Todo sea por nuestros hijos, mira, porque si no, no me traen ni loco acá. Aquí ni idea lo que vamos a hacer, pero ¿cómo irnos de Irlanda sin meternos a la playa? Para allá vamos a hacer este frío tan berraco. Hágale pues. Yo, papá, ¿qué hubo? ¡Qué frío tan tenaz! Ahora para el carro a cambiarnos porque esto es un frío muy berraco. Sí, bueno, acá estamos, lo más difícil de la experiencia han sido los pies, increíblemente. Los pies están muy fríos, Yo creo. Y así las manos. Esta es una tradición, pero solo la estamos cumpliendo nosotros. Pero ahí vamos. Esto es algo rápido. Y para el carro a cambiarnos porque el frío es mucho. La bañada fue rápida, era probar el agua y hacerlo de la tradición. Es 24, 25, 26 los días que manejan como tradición de entrar al mar a un baño con agua súper fría. Y llegamos de nuevo a Q-Q, conocido también como Kilkeel, y nos involucramos con su rutina diaria. Lo que vemos atrás es el señor cartero. El andén llega hasta acá. Aquí hay pocos andenes en las vías. La mayoría de la gente anda en vehículo propio.
Kilkeel, que significa Iglesia de los Estrechos. El nombre de Kilkeel proviene de una antigua iglesia que dominaba la ciudad. La iglesia, construida en 1388, estaba dedicada a San Colman el Morne. Si te ha gustado el video, compártelo en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Durante la Edad Media, Kilkeel era escasamente poblada, pero se cree que fue la capital del antiguo reino de Morne. La ciudad también ha sido un popular destino turístico, gracias a su hermoso paisaje, su rica historia y su ambiente acogedor. La bandera de Inglaterra es muy común encontrar en muchas partes de la ciudad. Seguimos caminando por el centro de Kilkeel, pero nos dirigimos hacia la vía que conduce hacia Newcastle. Tomamos una vía a la derecha para desviarnos hacia el muelle, por el lado de la costa. Llegamos al muelle en Kilkeel. Vamos a hacer un recorrido en esta parte. Ingresamos al muelle por el Nautilus Car Park, un estacionamiento para autos y camionetas, y está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Kilkeel ha sido un importante centro pesquero y cuenta con una gran flota pesquera. Además, está cerca de las montañas de Morne, lo que le brinda un entorno natural impresionante. La cultura irlandesa. Aquí tenemos una venta de huevos. Usted arrima al sitio, lo abre, saca los huevos que necesita y paga. Usted mismo se devuelve y se va a dejar la plata y aquí no pasa nada. El clutch es este. El clutch es el de la izquierda y el freno el de la derecha. Ustedes son tal cual. Listo. Aquí vamos, voy al lado derecho. ¿Para dónde puedo seguir? Para la izquierda. A ver, que ve. Voy manejando por el lado izquierda de la calle. Ah, espérame. Te subiste al andén.